Perro salvaje africano, el asesino de las manadas en las praderas. En las vastas praderas de África, donde la vida y la muerte están a solo unos momentos de distancia, hay un depredador poco conocido que es un maestro en el arte de la caza, el perro salvaje africano. No son tan grandes como los leones, ni tan rápidos como los guepardos, pero poseen el arma más temible, la unidad absoluta. En la naturaleza, donde los fuertes gobiernan, los perros salvajes han demostrado que el poder del colectivo puede superar todos los límites. Con su pelaje irregular único, sus orejas grandes y erguidas y sus cuerpos delgados pero flexibles, los perros salvajes africanos son los atletas más duraderos de la naturaleza. No cazan con un salto potente como el león ni con una aceleración ultrarrápida como el guepardo, sino con persecuciones persistentes que duran kilómetros. Cuando se detecta una presa, los perros se ponen rápidamente en formación de caza. No hay caos ni prisa, solo una estrategia perfecta ejecutada con precisión letal. Se dividen en grupos y se turnan para perseguir a sus presas hasta que quedan exhaustos. Y cuando llega la oportunidad, toda la manada se lanza y acaba con la presa en un abrir y cerrar de ojos. Es esta táctica la que los ha convertido en los depredadores más eficientes de África, con una tasa de éxito de hasta el 85%, superior a la de cualquier otro animal de caza. Pero sus vidas no giran en torno a la caza. En Side Valley, Zimbabue, se está celebrando un evento especial. La manada de perros salvajes de Pongbe acaba de dar la bienvenida a 15 nuevos cachorros. Estas pequeñas y frágiles criaturas son el futuro de la manada y su supervivencia depende enteramente de la protección de los adultos. Mientras su madre, Loop, la hembra alfa, se queda para cuidar la guarida, los demás miembros del grupo deben asegurarse de que haya suficiente comida para alimentar a toda la prole. Para los perros salvajes africanos, cada cachorro es responsabilidad de toda la manada, y es por eso que pueden sobrevivir en un mundo lleno de depredadores. Pero incluso los mejores cazadores tienen enemigos. Y para los perros salvajes, ese enemigo es el león. Para los leones, los perros salvajes no solo son competidores sino también amenazas que deben ser eliminadas. Solo un rugido resonando en la noche fue suficiente para alertar a Loop. Ella sabía que si los leones encontraban su hogar, nada les impediría matar a los cachorros.
Pero los leones no son el único desafío que enfrentan los perros salvajes. Cuando las crías tienen la edad suficiente para empezar a cazar con la manada, deben aprender a enfrentarse a presas más fuertes. Hoy en día, el objetivo de la manada Pongbe es una manada de ñus. Esta no es una presa fácil. Sin embargo, no todas las cacerías tienen éxito. Cuando una jauría de perros salvajes decidió atacar a una manada de búfalos africanos, cometieron un grave error. Los búfalos no entraron en pánico. Se reúnen y forman un fuerte muro para proteger a sus crías. Todos los esfuerzos de los perros salvajes fueron detenidos. Es una lección amarga, pero también importante. El cazador no siempre gana. Pero a pesar de los desafíos, la manada Pongbe continúa prosperando. Un año después, de los 15 cachorros originales, solo sobrevivieron 9, pero es una cifra impresionante en este duro mundo. Las crías ya son adultas, listas para convertirse en verdaderos depredadores. Aprendieron a cazar, a evitar a los depredadores y a proteger a los de su especie. Sin embargo, no es solo la naturaleza su enemigo. Hoy en día, la supervivencia del perro salvaje africano está más amenazada que nunca. Con solo unos 6.000 individuos restantes en estado salvaje, este gran depredador se enfrenta a la extinción. La expansión humana, la caza ilegal y las enfermedades transmitidas por los perros domésticos han provocado que su número disminuya drásticamente. Sin esfuerzos de conservación, es posible que en unas pocas décadas ya no podamos ver estas espectaculares cacerías.
El brillante sol africano brilla sobre la vasta sabana, cubriendo las praderas con un tono dorado. Una suave brisa soplaba entre los arbustos bajos, trayendo el aroma de la hierba seca y la paz de la naturaleza. Los perros salvajes de Pontbe disfrutan de un momento para relajarse después de una exitosa mañana de caza. Su captura fue un impala, y ahora la manada estaba apiñada, compartiendo una comida con entusiasmo. Los adultos comen primero, desgarrando cada trozo en pequeños pedazos para escupirlos fácilmente a las crías. En una manada de perros salvajes, la comida no es solo un festín, sino también una forma de unir a la manada. Los jóvenes saltan de un lado a otro, esperando su turno, mientras algunos de los mayores comienzan a practicar mordisquear los suaves trozos de carne, preparándose para futuros viajes de caza. Pero mientras la comida se desarrollaba tranquilamente, un sonido familiar resonó desde lejos. Una risa ronca y entrecortada resonó por los campos. De detrás de los árboles apareció un grupo de hienas, acercándose con un paso lento pero calculador. Las hienas son oportunistas en la sabana. No siempre cazan para sí mismos, sino que observan y esperan el momento adecuado para tomar comida de otros depredadores. Con su agudo sentido del olfato, habían olido la comida de los Pontbe desde lejos y ahora querían unirse al festín. La manada de perros salvajes percibió inmediatamente la presencia de los huéspedes no invitados. 10. El líder se levantó rápidamente, con las orejas erguidas y los ojos observando atentamente cada movimiento del grupo de hienas. Los demás perros adultos también se pusieron de pie, formando un círculo protector alrededor de la comida y los cachorros. La hiena no tenía prisa por atacar. Avanzaron solo un poco a la vez, probando la reacción de los Pontbe. Una gran hiena avanzó con valentía, intentando acercarse a su presa. Pero antes de que pudiera hacerlo, Lup, la hembra alfa, dio un paso adelante para bloquear su camino, con sus ojos fijos en el otro en clara advertencia. Nadie quiere conflicto. Pero esta era la comida que los Pontbe habían cazado, y no la iban a perder fácilmente. Pasaron unos minutos de tensión. Las hienas intentaron dar unos pasos más hacia adelante, pero los perros salvajes se mantuvieron firmes, defendiendo firmemente su parte de comida. No muestran miedo, sino que muestran un vínculo estrecho que ha ayudado a los perros salvajes a sobrevivir durante miles de generaciones en esta dura estepa. Finalmente, las hienas parecieron comprender que no era una comida fácil de conseguir. Dudaron por un momento, luego retrocedieron lentamente, dándose cuenta de que hoy no era su día. No hubo ningún enfrentamiento, nadie resultó herido, pero los Pontbe se aferraron a los frutos de su trabajo únicamente mediante la unidad y la determinación.
mientras los depredadores oportunistas desaparecen entre los árboles, los perros salvajes regresan a su comida. Los jóvenes felices continuaron retozando, sin interrupciones. El sol todavía brillaba en la sabana y los Pongbe demostraron, una vez más, que la fuerza no proviene solo de la velocidad o los músculos, sino también de la unidad y el coraje. En las vastas praderas de África, mientras se pone el sol, los perros salvajes de Pongbe continúan su viaje. Corren por la oscuridad, buscando presas, buscando vida. Nacieron para cazar, luchar y sobrevivir en un mundo implacable. Y sea cual sea el futuro que les depare, seguirán luchando, como lo han hecho sus antepasados durante miles de años. El brillante sol africano colgaba en el cielo, proyectando sus cálidos rayos sobre las vastas marismas. El viento soplaba suavemente a través de los campos de hierba alta, creando ondas doradas. En medio de la salvaje escena natural, emergió una criatura de orgullosa belleza, un pájaro con una brillante corona dorada en su cabeza, alas elegantes y un andar orgulloso. Esa es la grulla coronada gris, la bailarina de la sabana africana. La grulla coronada gris no solo es un ave hermosa, sino también un símbolo de gracia y espíritu libre. Con suaves plumas grises, alas con bordes blancos y negros contrastantes y una corona dorada brillante, atraen todas las miradas cuando cruzan las praderas o se elevan hacia el cielo. Pero lo que realmente hace famosa a esta ave no es solo su elegante apariencia, sino también sus espectaculares bailes, parte integral de su vida. Cuando llega la temporada de reproducción, la sabana africana se convierte en un escenario gigante para estos talentosos bailarines. Parejas de grullas coronadas grises comienzan sus exhibiciones únicas. Estiran el cuello, baten las alas suavemente y luego saltan en el aire con movimientos elegantes. Sus movimientos de baile no solo son un hermoso baile, sino también una forma de atraer pareja y fortalecer el vínculo entre las parejas. Una pareja de grullas bailará juntas, persiguiéndose una a la otra en círculos rítmicos, batiendo sus alas e inclinando sus cabezas en movimientos perfectamente sincronizados. A diferencia de muchas otras aves, la grulla coronigris es monógama. Una vez que encuentran una pareja, permanecen juntos de por vida, construyen nidos, crían a sus crías y se protegen mutuamente de las amenazas en la naturaleza. A pesar de su apariencia elegante y grácil, la vida de la grulla coronada no es fácil. Viven principalmente en zonas pantanosas,
pastizales inundados, donde abundan las fuentes de alimento con insectos, anfibios y semillas de malezas. Pero este entorno vital se está reduciendo gradualmente debido a las actividades humanas. Una pareja de grullas grises buscan con cuidado comida en la hierba húmeda. Utilizan sus picos afilados para revolver la hierba en busca de saltamontes, ranas o pequeñas semillas. Sus ojos agudos les ayudan a detectar presas a distancia, mientras que sus patas largas y flexibles les ayudan a moverse con facilidad por terrenos pantanosos. Pero incluso en estos momentos de paz, no pueden bajar la guardia. Desde el cielo, un águila marcial volaba en círculos, buscando una oportunidad para atacar. Las grullas adultas son demasiado grandes y fuertes para ser objetivos, pero los polluelos no tienen tanta suerte. Tan pronto como detectan un depredador, las grullas madres se acercan inmediatamente a sus crías, esponjando sus plumas para parecer más grandes. Si es necesario, pueden usar sus patas largas y picos afilados para contraatacar. Ante su determinación, el cazador comprendió que hoy no era un día fácil y decidió volar en busca de otras presas. Una de las cosas más especiales de la grulla coronada gris es su capacidad de volar con potencia y gracia. Con una envergadura de casi 2 metros, pueden elevarse al cielo en tan solo unos segundos. A diferencia de muchas otras grullas, esta especie puede posarse en los árboles gracias a un dedo trasero bien desarrollado que le ayuda a agarrar las ramas firmemente, algo raro en la familia de las grullas. Al caer la noche, un grupo de grullas de corona gris se eleva hacia el cielo, agitando suavemente sus anchas alas al ritmo del viento. Dirigiéndose hacia el bosque cercano, se prepararon para encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Los últimos rayos del día se reflejaban en sus coronas doradas, convirtiéndolas en brillantes puntos de luz en el cielo africano. En muchas culturas africanas, la grulla coronada no es solo un ave, sino también un símbolo de prosperidad y buena fortuna. Sus imágenes aparecen en cuentos populares, en obras de arte tradicionales y, lo más notable, han sido elegidas como símbolo nacional de Uganda, un símbolo de orgullo y espíritu fuerte. Sin embargo, a pesar de su belleza mística y gran valor simbólico, el número de esta ave está disminuyendo. La pérdida de hábitat, la caza ilegal y el cambio climático han empujado a la grulla coronada gris a la lista de especies protegidas.
Se están realizando esfuerzos de conservación en toda África para garantizar que estos elegantes bailarines sigan volando por los cielos y prosiguiendo su interminable danza en la naturaleza. Antártida, la tierra más fría y dura del planeta, donde la vida lucha por sobrevivir. En los campos de hielo blanco, los pingüinos emperador comienzan su arduo viaje migratorio, recorriendo cientos de kilómetros para llegar a sus zonas de reproducción. Bajo el océano helado, las orcas acechan silenciosamente, usando tácticas depredadoras para acabar con las focas de Weddell que se refugian en los icebergs. Mientras tanto, en la orilla, los elefantes marinos gigantes se enfrentan en feroces batallas por el territorio y los derechos de apareamiento. En medio del duro hielo, la vida continúa, fuerte, resistente y feroz. Explora el mundo salvaje de la Antártida, donde solo los más fuertes sobreviven. Antártida, la dura vida de los guerreros del hielo. Antártida, un mundo helado donde el sol desaparece durante meses, dejando una tierra fría envuelta en oscuridad y vientos helados que pueden alcanzar velocidades de 160 kilómetros por hora. Este es el lugar más frío del planeta, donde la muerte acecha con cada brisa que pasa. Pero en medio de esta dura naturaleza, hay una criatura que está a punto de embarcarse en su mayor viaje hasta ahora, el pingüino emperador. A medida que el corto verano llega a su fin, las capas de hielo comienzan a expandirse nuevamente. Las fuentes de alimento bajo el océano gradualmente escasearon y el fuerte instinto reproductivo impulsó a los pingüinos a abandonar el océano y adentrarse en el interior helado. Es una decisión de vida o muerte. Si permanecen en el mar, pueden seguir alimentándose, pero no pueden proteger sus huevos de las fuertes olas. Si se adentraran en el interior, se enfrentarían a feroces tormentas de nieve y largos meses sin comida. Pero no tienen otra opción. Miles de pingüinos emperador se reúnen para formar bandadas migratorias gigantes. Se enfrentan a un viaje de cientos de kilómetros, un viaje al que no todos pueden sobrevivir. Los pingüinos comienzan su viaje hacia el grueso hielo, el único lugar lo suficientemente sólido como para servir como zona de reproducción. Se movieron sobre sus piernas cortas, un paso a la vez, avanzando.
Cuando están cansados, se deslizan sobre sus vientres, usando sus pequeñas alas para golpear el hielo e impulsar sus cuerpos más lejos, ahorrando energía para el viaje que puede durar semanas. El viento aullaba y la nieve cubría la tierra ante nuestros ojos. Cada paso es un reto y no todos pueden continuar. Algunas de las aves más débiles se fueron quedando poco a poco atrás, incapaces de soportar el frío. Intentaron seguir adelante, pero poco a poco se desplomaron sobre el hielo, dejando que sus cuerpos fueran cubiertos por la nieve, desapareciendo en el silencio del océano blanco. Los restantes siguieron avanzando, pero los desafíos no vinieron solo de la naturaleza. En las profundidades de los icebergs, los depredadores también observan su viaje. Bajo las aguas heladas, la foca leopardo antártica acecha en las sombras. Este es uno de los depredadores más peligrosos de la Antártida. Puede medir más de 3 metros de largo con una mandíbula llena de dientes afilados. Se especializa en cazar pingüinos en el mar. Después de semanas de viaje, los pingüinos emperador finalmente llegan a sus zonas de reproducción, una capa de hielo gruesa y sólida. Pero el desafío aún no ha terminado. Cuando el invierno llega oficialmente a la Antártida, las temperaturas caen a menos 50 grados centígrados y fuertes vientos soplan sobre el hielo, convirtiendo el lugar en un infierno helado. Para hacer frente al frío, los pingüinos se reúnen en grupos, apretándose unos contra otros para mantener el calor. Los pájaros del borde exterior soportan el frío terrible, pero se turnarán continuamente para moverse hacia el interior, asegurando que toda la bandada pueda sobrevivir el invierno. Esta es una estrategia de supervivencia perfecta, no hay competencia y ningún individuo queda atrás. Cuando se ponen los huevos, la hembra se marcha inmediatamente, dejando al macho solo para cuidarlos. Sin comida ni agua, deben permanecer quietos, protegiendo el huevo bajo la piel de su vientre durante 4 largos meses. El verano antártico regresa, trayendo los primeros rayos de sol después de meses de oscuridad. Los vientos fríos todavía aullaban, pero el hielo comenzó a derretirse, abriendo el único camino de regreso al océano. Durante los últimos meses, los pingüinos bebés han crecido bajo la estricta protección de la colonia. Ahora, el suave plumón se sustituye gradualmente por piel impermeable, lo que indica que ha llegado el momento más importante de sus vidas, su primera zambullida en el mar.
Ante ellos se encontraba un mundo completamente extraño. Los icebergs se movían esporádicamente sobre el agua helada y las olas se estrellaban contra el hielo, creando un extraño sonido susurrante. El pajarito vaciló. Estaban familiarizados con el hielo sólido, con las dificultades de la vida en la tierra, pero el océano era un nuevo desafío. Nunca habían nadado, nunca habían cazado y, lo más importante, nunca se habían enfrentado a depredadores que acechaban en las aguas oscuras. Los pájaros adultos están listos. Gritaron en voz alta, instando a sus hijos a dirigirse hacia el mar. Algunos de los jóvenes más valientes son los primeros en sumergirse, creando suaves ondas en la superficie del agua. Pero tan pronto como tocaron el agua fría, se agitaron torpemente, sin saber cómo controlar sus cuerpos. Algunos luchaban por mantener el equilibrio, batiendo sus alas vigorosamente pero solo creando burbujas inútiles. Luchan por encontrar una manera de salir a la superficie, es un momento de vida o muerte, o aprenden a nadar o se quedan atrás. Los instintos comienzan a surgir. Tras unos minutos de lucha, los polluelos van aprendiendo poco a poco a utilizar sus alas como remos y sus cuerpos se van adaptando al ritmo del agua. Sus potentes aletas les ayudan a volar a velocidades increíbles, deslizándose sobre aguas cristalinas. Comienzan a sentir la libertad del océano, donde pasarán el resto de sus vidas. Pero justo cuando empezaban a disfrutar de la natación, la sombra de la muerte apareció silenciosamente. Los demás pájaros percibieron el peligro. Los pájaros adultos se reunieron rápidamente, formando un gran grupo y se alejaron nadando juntos. Los polluelos siguen el mismo ejemplo, acelerando para mezclarse con la bandada, utilizando la única táctica de supervivencia que tienen, la fuerza en los números. Pero el león marino no se dio por vencido. Continuaron flotando debajo, buscando individuos más débiles, más lentos, para capturarlos en un ataque posterior. Después de unos momentos de pánico, la bandada de pájaros finalmente nadó lo suficientemente lejos de la zona de caza para llegar a aguas más seguras.
Los supervivientes han superado la primera prueba del mar. Pero el océano aún tiene innumerables desafíos por delante. Los polluelos que sobreviven a su primer encuentro entran oficialmente en una nueva vida, la vida de un nómada marino. Pasarán los próximos años a la deriva en el océano, aprendiendo a cazar peces, a enfrentarse a las tormentas y a evadir a los depredadores. Luego, unos años más tarde, cuando llegue de nuevo el invierno antártico, regresarán a la región helada que los vio nacer, enfrentándose a un viaje idéntico al de sus padres. La carrera con el hielo, con los leones marinos, con la naturaleza cruel, continuará. Un ciclo sin fin donde solo los más fuertes sobreviven. El océano austral es un mar violento que rodea la Antártida, donde violentas tormentas agitan las aguas y olas de decenas de metros de altura chocan constantemente contra icebergs gigantes. Este es el mar más duro del planeta, pero también es el hogar de una de las aves que vuelan más lejos del mundo, el albatros antártico. Con una envergadura de casi 3,5 metros, una de las mayores del mundo, el albatros antártico es un maestro de los cielos, un viajero incansable. Pasan la mayor parte de su vida a la deriva en el mar, volando miles de kilómetros por semana sin descansar. Ningún otro pájaro entiende el poder del viento como ellos. Mientras otras especies temen a las tormentas, los albatros antárticos aprovechan los fuertes vientos para volar más lejos y más rápido, planeando fácilmente por vastos espacios con solo un aleteo de sus alas. Pero incluso como gobernantes de los cielos, aún enfrentan duros desafíos para sobrevivir, desde hambre y tormentas hasta temibles depredadores que acechan a la vuelta de la esquina. En los cielos grises del océano austral se está gestando una tormenta. El viento aullaba, las olas rodaban y todo el océano se convirtió en una imagen caótica de agua y viento. Pero arriba, las gaviotas antárticas volaban en círculos, utilizando los fuertes vientos como palanca para volar más lejos. Un albatros adulto, con las alas extendidas, se sumerge en el vendaval. Inclinó sus alas aprovechando cada ráfaga de viento para planear sin mucho esfuerzo. Pero aún siendo dueño del cielo, sabe que si comete un error, si pierde el control aunque sea una vez, puede ser arrastrado por el viento hacia el mar, donde las feroces olas lo esperan para engullirlo. A través de la tormenta, las gaviotas se abrieron paso hasta las aguas donde los peces flotaban en la superficie, arrastrados por las fuertes olas.
Esta es una fiesta para aquellos lo suficientemente fuertes para enfrentar la tormenta. Con mirada aguda, la gaviota se sumerge en el agua, utilizando su poderoso pico curvo para atrapar a su presa. Una captura perfecta. Después de meses de navegación en el mar, llega el verano antártico. Los albatros antárticos están comenzando a regresar a las islas remotas donde nacieron para llevar a cabo su tarea más importante, preservar la especie. Eligen acantilados altos donde pueden mantenerse alejados de los depredadores. Las gaviotas se aparean de por vida y cuando regresan buscan a sus antiguas parejas y utilizan sus fuertes llamados para reconocerse entre cientos de individuos. La hembra pone un solo huevo y ambas se turnan para incubarlo, protegiéndolo del frío y de los depredadores. Cuando los polluelos tienen la edad suficiente, comienzan a aprender a volar. Los primeros días permanecieron inseguros al borde del acantilado, agitando las alas en el aire, tratando de sentir el viento. Y entonces, el joven más valiente saltó. Cayó libremente por una fracción de segundo, antes de que sus alas gigantes comenzaran a atrapar el viento. Los primeros aleteos de sus alas fueron torpes, pero luego recuperó el equilibrio, deslizándose por el aire como lo habían hecho sus antepasados durante millones de años. A partir de este momento, el mar será su hogar. Y unos años más tarde, regresará, emprendiendo el mismo viaje que una vez emprendieron sus padres, la vida de un conquistador de los cielos, un guerrero de las tormentas, un albatros antártico. Antártida, donde las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 50 grados centígrados y donde icebergs gigantes flotan en el océano frío. Es uno de los entornos más duros del planeta, pero también escenario de las cacerías más brutales de la naturaleza. Al acecho bajo las aguas heladas, se mueve silenciosamente un superdepredador, la orca antártica. A diferencia de otras ballenas dóciles, las orcas se encuentran en la cima de la cadena alimentaria del océano, son depredadores inteligentes con habilidades de lucha perfectas. Sus cuerpos miden hasta 9 metros de largo, pesan más de 5 toneladas y tienen una gruesa capa de grasa que les ayuda a soportar el duro frío. Se caracterizan por sus colores blanco y negro muy contrastantes, tienen una vista aguda, un cerebro muy desarrollado y, lo más importante, cazan tácticamente. A diferencia de otras ballenas dóciles que se alimentan únicamente de plancton o peces pequeños, las orcas antárticas son verdaderos depredadores, capaces de cazar pingüinos, peces grandes, focas e incluso crías de ballenas. Viven en manadas, cada manada puede tener de 5 a 20 individuos, estrechamente organizados como un ejército de élite. Lo que los hace tan peligrosos no es solo su velocidad, que puede alcanzar hasta 56 km por hora, sino también la forma en que se coordinan entre sí en cada cacería,
utilizando sofisticadas tácticas de caza nunca vistas en ninguna otra especie que no sean los humanos. En la lista de presas de la orca antártica, la foca leopardo es uno de los desafíos más difíciles. Las focas leopardo también son depredadores máximos de aguas frías, poseen mandíbulas extremadamente poderosas y habilidades increíbles para nadar. Pero incluso un asesino tan temible no es rival para las tácticas de caza de la orca. Sobre un iceberg aislado, una foca leopardo descansa después de un largo día de caza. Acaba de atrapar un pingüino y ahora está disfrutando de su botín, sin saber que bajo el hielo se acercan silenciosamente los depredadores más peligrosos del océano. Una manada de 4 orcas nada lentamente alrededor del iceberg en busca de su presa. Un ataque frontal es demasiado arriesgado. Las focas leopardo pueden sumergirse rápidamente en el agua y escapar gracias a su ágil capacidad de natación. La foca leopardo luchó desesperadamente, pero era demasiado tarde. Las demás ballenas se sumaron inmediatamente a la cacería, compartiendo el botín de una caza perfecta. Con su inteligencia superior, su increíble velocidad y sus tácticas de caza de primera, las orcas antárticas han demostrado que no son simples depredadores, sino verdaderos guerreros de los mares helados. Incluso los depredadores más peligrosos, como las focas leopardo, no pueden escapar de sus trampas cuidadosamente calculadas. Cada año, cuando regresa el invierno, las orcas reanudan su viaje a través de los mares gélidos, cazando presas con una precisión aterradora. Situada entre los océanos Atlántico y Austral,
A casi 1.400 kilómetros del continente sudamericano, la isla Georgia del Sur aparece como un desierto aislado, donde la naturaleza ha permanecido prístina durante miles de años. Imponentes montañas cubiertas de nieve, glaciares gigantes que fluyen lentamente hacia el mar y raras praderas de tundra azotadas por implacables vientos fríos. La isla Georgia del Sur no tiene habitantes humanos permanentes, solo investigadores y estaciones de investigación científica. Pero a pesar de la falta de presencia humana regular, es uno de los ecosistemas más vibrantes y diversos de la región subantártica. En las playas vacías y azotadas por el viento, cientos de miles de lobos marinos antárticos, Arctocephalus gazella, se reúnen y forman colonias gigantes. Entre los vientos aulladores y las olas rompientes, resuena una cacofonía de sonidos, los gruñidos de las focas macho adultas, los chillidos de las hembras llamando a sus crías y los resonantes llamados de los pingüinos rey, Aptenodites patagonicus, las aves dominantes de este mar. Ambas especies comparten territorio, pero existen límites invisibles entre ellas. Las focas dominan las costas, donde se aparean, se reproducen y crían a sus crías, mientras que los pingüinos se reúnen en colonias más grandes en áreas abiertas, donde realizan rituales de reproducción que duran meses. Los lobos marinos antárticos son criaturas anfibias, capaces de adaptarse tanto a entornos acuáticos como terrestres. En tierra son torpes y se desplazan arrastrando su cuerpo con sus extremidades anteriores, pero en el agua se convierten en hábiles nadadores, capaces de sumergirse hasta 200 metros de profundidad y viajar a velocidades de 20 kilómetros por hora para cazar peces y calamares. Su espeso pelaje de color marrón grisáceo los mantiene calientes en las aguas frías y sus cuerpos flexibles les ayudan a evadir fácilmente a los depredadores bajo el agua. Aunque son carnívoros cuando cazan en el océano, en la tierra entran en una lucha diferente, de vida o muerte, la batalla por el territorio y los derechos de apareamiento entre machos adultos. Pero mientras los pingüinos y los lobos marinos buscan la paz para reproducirse y criar a sus crías, otra guerra se desarrolla silenciosamente en la playa, una batalla a muerte entre gigantes, los elefantes marinos del sur. Entre arenas húmedas y rocas cubiertas de musgo, dos elefantes marinos del sur, Mironga leonina, se enfrentan. Cada uno mide más de 6 metros de largo y pesa casi 4 toneladas, lo que los convierte en los mamíferos terrestres más grandes después de los elefantes. Pero aquí, su enorme tamaño no es solo un adorno, es un arma en una batalla feroz. La temporada de apareamiento ha llegado y esta playa es solo para los verdaderos gobernantes.
El macho más fuerte obtendrá el control de una zona de la orilla y monopolizará a docenas de hembras. Pero el poder no se otorga fácilmente, solo se puede tomar mediante la violencia. Después de varios minutos de lucha, un elefante marino comenzó a sucumbir al agotamiento. Jadeaba, intentando mantener el equilibrio, pero sus ojos ya mostraban cansancio. El restante no perdió la oportunidad y asestó un último golpe, derribando a su oponente. El perdedor se desplomó en la arena, dándose cuenta de que no tenía ninguna posibilidad. Se vio obligado a retroceder, arrastrándose hacia el borde del agua. Las lesiones en el cuerpo serán una lección para el regreso el próximo año. El vencedor, con sangre corriendo por su cuello, se paró orgulloso en la playa, declarando su dominio. Ganó un harén y aseguró que su linaje continuaría fluyendo hacia la siguiente generación. Pero esta gloria no durará para siempre. Pronto aparecerá otro contrincante y la batalla comenzará de nuevo. Después de los feroces combates, la vida en la isla Georgia del Sur continuó. Las colonias de pingüinos rey todavía defienden tenazmente sus huevos de depredadores como la marmota del sur. Los lobos marinos antárticos continúan criando a sus crías, enseñándoles cómo sobrevivir antes de que llegue el duro invierno. En el cielo, las gaviotas vuelan en círculos, esperando que los débiles caigan. No pierden ninguna oportunidad. Una cría de foca perdida, un pingüino desafortunado o incluso el cadáver de un elefante marino derrotado. En la isla Georgia del Sur nada se desperdicia. Y así, año tras año, el ciclo de supervivencia continúa. A medida que las crías de elefantes marinos crecen, los machos jóvenes abandonan la isla en preparación para el día en que regresen y luchen por su propio territorio. Nacen nuevos pingüinos y las colonias de lobos marinos continúan migrando hacia el mar. Georgia del Sur sigue siendo uno de los lugares más salvajes del planeta, donde siempre han gobernado los más fuertes. No importa en el cielo o bajo el mar, solo hay una regla: los fuertes sobrevivirán y los débiles serán eliminados.